Sentimos que haya habido este retraso y las obras pues son obras y siempre producen incomodidades, pero luego más tarde nos beneficiamos de ellas, con lo cual pues lo uno viene por lo otro y se entiende por lo tanto de buena manera. Buenas tardes a todos. Agradezco especialmente entre nosotros la presencia de la autoridad de la Delegación de Cultura, don José Antonio Moreno de Torres, de una forma especial, sobre todo pues por la inquietud que tiene porque todas estas actividades se lleven a cabo en la ciudad. Y también quiero destacar de una forma especial la ayuda y la colaboración del director de Cultura, que también nos acompaña, don Mario García Molina, que realmente es el alma mater de las inquietudes culturales que se le presentan a esta gran ciudad y es facilitador en grado sumo de todas aquellas cuestiones que se le plantean para encajarlas dentro del amplio abanico que los ciudadanos pueden disfrutar en Torrejón. A ustedes, amigos, compañeros y vecinos, también pues, por apostar, por pasar un rato de esta tarde del nuevo invierno que nos ha venido aquí con nosotros. Si bien afortunadamente estamos en un ambiente tan agradable y tan caldeadito que yo creo que se está bien. Y me gustaría formular un deseo que estoy seguro todos ustedes comparten conmigo, y es que a ver si por fin, de una vez, se acaba esta guerra de Ucrania, de la cual se cumplen hoy, mañana, el inicio de un año que venimos sufriendo nosotros desde afuera y los ucranianos desde dentro y todo el orbe, diríamos, del mundo occidental y también del oriental, puesto que no todos quieren estar en esa guerra, salvo unos pocos responsables. Ojalá se termine pronto y acabemos con esta desgracia. Hoy vamos a exponer lo que considero uno de los dos hitos históricos del siglo XX en Torrejón de Ardoz. Es la llegada de la base aérea. El otro es la creación de los polígonos industriales. Ambos hechos supusieron el despegue definitivo para que una población rural de unos 4.000 habitantes más o menos en los años 50 adquiriera una fuerza y un dinamismo tan sorprendentes como que 70 años después este municipio se haya convertido en lo que he dicho antes, una gran ciudad de más de 135.000 personas. Se les ha entregado un documento guión para que puedan seguir o facilitarles el seguimiento de la conferencia y por lo tanto pues ya pueden ustedes a través de ello ver que la conferencia se ha dividido en tres partes. En la primera vamos a dar una aproximación al momento histórico en que surge la base aérea. Decimos que Torrejón tiene que ver con la aviación española y que la base está emplazada en el curso inferior del valle del río Henares, que es uno de los lugares de la geografía española, junto a Cuatro Vientos, más unido a los orígenes de la aviación española. Al estallar la guerra civil del año 36 al 39, todos los aeródromos cercanos a Madrid quedaron en poder de la República. Y el rápido avance de las tropas nacionales procedentes de Andalucía provocó que los de Cuatro Vientos y los de Getafe fueran desalojados y únicamente quedaran útiles los de Barajas y Alcalá, situado en los terrenos comprendidos en lo que es la carretera de Alcalá y la carretera de Mé. El teniente Luis Miguel de Diego Pareja, en un libro titulado Base Aérea de Torrejón, 60 años de historia, a quien en parte seguimos en ese relato, dice que la concentración de aviones en ambos aeropuertos propiciaba que se convirtieran en un blanco fácil de los bombarderos de la aviación enemiga, lo que llevó a los dirigentes republicanos a la creación de diversos aeródromos eventuales en la zona. Por ejemplo, así tenemos el caso de Azuqueca de Henares, el de Camposoto, el de el de Campo Real e incluso el mismo de Torrejón, que junto a Barajas y a Alcalá se convirtieron en la base de los cazas y bombarderos republicanos. En Torrejón se construyeron dos aeródromos eventuales. El uno estaba situado
en lo que hoy ocupa parte de la actual base aérea, en la zona denominada Carramolino, que los más antiguos del lugar lo conocen muy bien. Y el otro estaba al sur del pueblo, en el soto de Aldovea, cercano, por lo tanto, a la carretera de Mejorada, y donde se ubicó la recién creada Unidad del Ejército del Aire para investigación y defensa química e información aeronáutica. En el año 41, por cierto, esos elementos fueron ya trasladados al aeródromo de Ávila. Bien, pues este castillo que ven ustedes aquí, que les he puesto como imagen, que es la propiedad de los arzobispos de Toledo desde la Reconquista, que en su día fue adquirido por Godoy, a su cuñado el cardenal Borbón, y posteriormente se lo vendió a Carlos IV, quien a su vez, después, posteriormente, en el año 1865 fue desamortizado y vendido al duque de Tobar. ¿Qué podemos decir del aeródromo del INTA? Se aprobó por un decreto del año 42 para proponer el estudio y la investigación aeronáutica y la creación de un campo de vuelo para experimentación. La extensión de ese campo era considerable, de 4 por 3 kilómetros, según publicó el periódico ABC en el año 1945. Posteriormente, a la creación, en el año 42, se declaró de utilidad pública y de urgente expropiación los terrenos que estaban situados en ese lugar, tanto los de Torrejón como los de Aljarvir y Paracuellos, puesto que abarcaba parte de los tres zonas municipales. Los trabajos comenzaron en el año 45 para remover nada menos que 1.200.000 metros cúbicos de tierra y dejar las 900 hectáreas de terreno como la palma de la mano. Es verdad que los trabajos se demoraron en parte porque la maquinaria no teníamos maquinaria entonces en España adecuada y estaba a la espera de terminar el aeropuerto de Barajas, que sería también en ampliación. Y en el año 45, por fin, se comenzaron los trabajos de construcción de los principales edificios, el hangar, la nave de ensayos, que por cierto fue diseñada por Eduardo Torroja y que concluyeron en el año 46. Pero vamos a hacer, si les parece, un apunte histórico antes de seguir. Recuerdan todos ustedes que el día 2 de septiembre del año 45 concluyó la Segunda Guerra Mundial, en la que España no intervino como beligerante. Se han cumplido 77 años el pasado mes de septiembre. Y 6 años antes, también lo recordamos, en el año 1939, había finalizado la Guerra Civil Española, de la que salió victorioso el bando nacional, con Francisco Franco como caudillo. Desde ese momento, desde el año 39, España fue objeto de un aislamiento político y económico, principalmente por parte de los países de la Europa Occidental. Un aislamiento que fue parcialmente roto en el año 53, cuando el gobierno del general Franco aprovechó el clima de guerra fría que enfrentaba a las dos grandes potencias para salir de ese ostracismo. Y desde ese momento, nuestro pueblo comienza a formar parte del tablero internacional. Torrejón de Ardoz, a partir de entonces, será un nombre que sonará en el mundo entero. Pero conviene hacer referencia también a esto que he denominado la Spanish Question, o la cuestión española. Aunque España no intervino, como ya saben, en la Segunda Guerra Mundial como beligerante, en la conferencia de Potsdam del año 1945, donde se reunieron Truman por Estados Unidos, Churchill por Inglaterra y Stalin por Rusia, los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial, para elaborar el Tratado de Paz y discutir los pormenores de la guerra, Stalin puso sobre la mesa la llamada Spanish Question, o cuestión española. Decía el dirigente ruso: es necesario examinar, abro comillas, la cuestión del régimen de España. Nosotros, los rusos, consideramos que el presente régimen de Franco en España fue impuesto por Alemania e Italia y que entraña grave peligro para las naciones amantes de la libertad. Esto lo dice Stalin. Opinamos
que será bueno crear condiciones tales que el pueblo español pueda establecer el régimen que elija. Cierro comillas. Aquella declaración de intenciones de Stalin tenía toda la pinta de una intervención militar en toda regla. Estamos hablando del año 1945, 6 años después de acabada la guerra civil. Truman y Churchill no compartían la opinión de Stalin. Y Churchill, como saben ustedes que era muy sagaz, aparte de otras cosas, pues se atrevió a decir en público que el gobierno de su majestad necesitará debatir muy seriamente esta cuestión antes de decidir romper relaciones con España. Pues estamos seguros que los españoles, que son muy orgullosos y más bien sensibles, lo que pueden hacer es apelotonarse en el entorno de Franco en vez de ir contra él. Y Truman, el americano, por su parte, también apostilló: yo no tengo ninguna simpatía por el régimen de Franco, pero no deseo tomar parte en ninguna guerra civil española otra vez. Ya estoy harto de guerras en Europa. Nos alegraríamos mucho de reconocer otro gobierno en España en vez del gobierno de Franco, pero pienso que esa es una cuestión que ha de resolver la propia España. Pues bien, entre Truman y Churchill lograron convencer a Stalin y decidieron que la mejor solución era el aislamiento internacional para desgastar a Franco. Entre los tres decidieron que España no formara parte de la ONU, que, como también saben ustedes, nació formalmente en octubre del año 45 con la ratificación de los 51 países firmantes de la Carta de las Naciones Unidas. Los tres grandes, Truman por Estados Unidos, Attlee, que fue el que sustituyó a Churchill posteriormente, y por el Reino Unido, y Stalin por Rusia, se opusieron a la entrada de España en la ONU. Y lo decían por estas razones. Vistos sus orígenes, su naturaleza, el pasado y la estrecha vinculación con los países agresores, el gobierno de España no posee las cualificaciones requeridas para justificar esta admisión. Bien, pues el 12 de diciembre del año 46, la resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas recomienda que todos los miembros de Naciones Unidas retiren inmediatamente a sus embajadores y ministros plenipotenciarios destinados en Madrid. Voy a decirles 4 palabras sobre las guerras frías y adviertan que pongo en plural guerras frías. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, como hemos dicho ya, con la derrota de los países del eje, Alemania, Italia y Japón, la alianza entre los países occidentales y la URSS, que había sido meramente circunstancial para derrotar a Alemania, saltó por los aires. Es el inicio de la Primera Guerra Fría. Nos detenemos un momentito, por favor, para definir este concepto. Se entiende por Guerra Fría un enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo, científico y deportivo, iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el llamado bloque occidental capitalista, que estaba liderado y lo sigue por Estados Unidos, y el bloque del este, oriental comunista, liderado por la URSS. ¿Y dónde se sitúa el origen de esta Primera Guerra Fría? Pues en 2 hechos concretos del año 1948. El primero, en el golpe de Estado de Praga. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que Checoslovaquia, que estaba ocupada por Rusia, se vio obligada a renunciar a los dineros del Plan Marshall para la reconstrucción de su país después de la Segunda Guerra Mundial. Y al mismo tiempo Rusia tomó el poder por parte del Partido Comunista. El segundo hecho fue el bloqueo de Berlín, que se impuso por parte de la Unión Soviética y que afectó a la zona oeste de Berlín, en ese momento controlada por las fuerzas de Estados Unidos, de Reino Unido y de Francia. El fin de esta Primera Guerra Fría llega
con la disolución de la Unión Soviética. Todos ustedes recuerdan el inicio de la perestroika del año 1985, el accidente nuclear de Chernobyl en el año 86, la cumbre de Reykjavik entre el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, y el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, que fue en octubre del año 86, y que sin embargo acabó más tarde, en el año 87, con el Tratado de Fuerzas Nucleares de alcance intermedio entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, que por cierto acaba de hacer saltar por los aires Putin ayer en el discurso que dio en Rusia. También con la caída del muro de Berlín en el año 89 y con el golpe de Estado fallido en la URSS del año 1991. Pero ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones contra el otro, directas, por supuesto, en estos 43 años que duró esa Primera Guerra Fría. Razón por la que se le denomina a este hecho Guerra Fría. Si bien estos enfrentamientos no llegaron a desencadenar una guerra mundial, la gravedad de los conflictos económicos, políticos e ideológicos marcaron significativamente gran parte de la historia de la segunda mitad del siglo XX. Las dos superpotencias deseaban implantar su modelo de gobierno en todo el planeta. No les suena raro, ¿verdad? La Segunda Guerra Fría tiene su origen remoto en el año 2014, cuando la Federación Rusa de Estados Independientes, a cuyo frente estaba y sigue estando Putin, decide invadir la península de Crimea, que pertenecía a Ucrania, y anexionarla a Rusia. El origen más cercano lo situamos en el 24 de febrero del año 2022. Mañana hace justamente un año. Rusia decide invadir el este de Ucrania e inicia una guerra contra este país para anexionarse, en principio, la cuenca minera del río Donetsk, que es una región histórica, cultural y económica de la Ucrania oriental, más conocida por el Donbass. Estamos siendo testigos de hechos relevantes de la historia mundial. Tristes hechos, por supuesto. Si quieren escuchar la opinión de un historiador militar británico de reconocido prestigio, que se llama Anthony B. Ward, este nos dice que se ha mostrado muy pesimista con el porvenir y que ha llegado a comparar la situación actual con la de 1914, o sea, el inicio de la Primera Guerra Mundial. Decía Anthony B. Ward, la invasión de Ucrania, las tensiones antiglobalización, las amenazas de hambruna, el ascenso de la extrema derecha en Italia, Suecia, etcétera, significa que estamos asistiendo al fin de una era. Y llegó a decir, vamos hacia un mundo muy impredecible y que si el desastre ambiental se combina con la guerra, con el hambre y con la peste, ahí tenemos los cuatro jinetes del apocalipsis. Ha afirmado con estas palabras que estamos dentro de la Segunda Guerra Fría, pero no con la identidad de la primera, pues en la primera, se podía confiar en las promesas, porque antes los líderes comunistas en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y en China respetaban los acuerdos, pero ahora Putin es impredecible y la diplomacia internacional no sirve para tratar los principales asuntos de esta Segunda Guerra Fría, que se está dando no entre la OTAN y el Pacto de Varsovia, sino entre democracia y autocracia. Esta es la opinión de este afamado historiador británico. Recuerdan ustedes también que en la reciente cumbre de la OTAN del año pasado, del mes de junio, el 29 en concreto, los líderes de la OTAN definieron a Rusia como la más significativa y directa amenaza para su seguridad, la seguridad de la OTAN, y consideraron a China por primera vez como un desafío en la nueva estrategia de la OTAN para la próxima década. No vamos a profundizar más en ello, porque todos ustedes han sido y son espectadores del desarrollo de aquella cumbre
y de lo que está ocurriendo actualmente en esta Segunda Guerra Fría. Pero sí tenemos claro que el momento es de tensión al máximo nivel entre dos formas de concebir la vida y las relaciones internacionales. Estamos inmersos, por lo tanto, en lo que yo denomino la Segunda Guerra Fría. Les he puesto aquí una diapositiva con la indicación de la Guerra de Corea. Dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver la Guerra de Corea ahora? Pues fue una guerra que se produjo en el año 1950 hasta el año 1953 y que enfrentó, pues, también a Rusia por un lado y a Estados Unidos por otro, puesto que fueron los artífices de dos nuevos países trazados a través del paralelo 38, lo que es la Corea del Norte y la Corea del Sur, o la República Popular Democrática de Corea, apoyada en este caso por Rusia, o la República Popular de Sur, con capital en Seúl, que está apoyada por Estados Unidos. ¿Por qué surge esta guerra y qué tiene que ver con la base de Torrejón? Pues porque al finalizar la Segunda Guerra Mundial, como hemos dicho, tanto Estados Unidos como Unión Soviética acordaron dividir este país en dos y trazaron la frontera en el paralelo 38. Bueno, pues bien, cada uno de estos dos países estuvo vigilando que se cumplieran los objetivos que tanto un protector como el otro habían planificado para ambos países. Y eso se estropeó, por así decirlo, se llevó al traste, cuando en el año 1950 Corea del Norte invade a la del Sur, dando comienzo al primer enfrentamiento bélico de la Guerra Fría. ¿Por qué tiene que ver con Torrejón? Porque los Estados Unidos trajeron a las bases aéreas los tanques, aviones y armamento que habían utilizado en la Guerra de Corea. A pesar de ese aislamiento internacional al que me he referido antes, y que se había sometido a España, negándole además de la ayuda económica que prestó el Plan Marshall a los países devastados por la guerra, si bien es verdad que España no participó, parte de la clase dirigente de los Estados Unidos no veía con malos ojos la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo con nuestro país. El mismo pensamiento tenían los altos mandos del ejército norteamericano, dada sobre todo la situación geoestratégica peninsular que se sabía por la ocupación o por la posición de la península ibérica. Desde España se podían controlar los accesos al Mediterráneo y ayudar a la defensa de la OTAN en una hipotética nueva guerra mundial. Y aunque existían profundas diferencias, tanto políticas y ideológicas entre Estados Unidos y España, y pese a la colaboración de Franco con Hitler en la Segunda Guerra Mundial, la potencia americana, es decir, Estados Unidos, no dudó en incluir a nuestro país en su política internacional, basándose en el anticomunismo de ambos. Con el fin de combatir a su enemigo común, ambos gobiernos entablaron negociaciones formales para establecer unos acuerdos militares de cooperación mutua. Y pensando en esa amenaza, y sobre todo en los éxitos que pudieran representar los que los soviéticos lograran, pues se pensó que la construcción de bombas nucleares que tenía Rusia y en el poderío militar de su ejército, que fue un hecho patente tras el estallido de la Guerra de Corea del año 1950, pues el gobierno estadounidense basó su actuación, y abro comillas, en centrar la estrategia de respuesta en el único arma capaz de alcanzar los centros considerados vitales de la URSS, el superbombardero atómico. Para asegurar ese alcance, se hizo ineludible la estructuración de una red de bases sobre la que organizar lo que ellos denominan el Strategic Air Command o el mando aéreo estratégico. España, como país puente entre África y Europa, vio incrementada su importancia dada su estratégica situación geográfica. Esta alianza otorgaba la posibilidad a España de entrar a formar parte de la política internacional de un modo mucho más activo, vinculándose así al área de influencia americana.
De lo que acabo de explicar se deduce que el posterior distanciamiento entre las dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, hizo que Franco, como avispado que era y como acérrimo enemigo de los comunistas, buscase en Estados Unidos a su padrino en el contexto internacional. Franco hizo suyo aquello de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y en julio del año 51, Franco se entrevistó con Sherman, jefe de operaciones navales norteamericanas y ardiente defensor de la cooperación con España. Vamos a iniciar la parte segunda, que la hemos titulado El anuncio de la llegada de la base aérea. Tenemos un punto de partida, puesto que estas intrigas internacionales a las que me acabo de referir y que lo he hecho para poder poner un marco de referencia internacional de cómo estaban polarizadas las situaciones entonces entre los dos grandes ejes defensivos y ofensivos, Rusia y Estados Unidos, digo que estas intrigas internacionales afectaban poco al diario discurrir de la vida torrejonera. Nuestros convecinos estaban más preocupados pues porque su cosecha no fuera arrasada por una helada o por un pedrisco en el verano, y si eso supondría que los profesionales de los oficios artesanales pues tuvieran o no tuvieran trabajo más adelante. Y así, pues esta imagen del Torrejón de los años 50 nos presenta la plaza mayor de un pueblo castellano, con pocas perspectivas de progreso, inundado de barro en épocas de lluvia y con un discurrir monótono de la vida. Pero de pronto corre la noticia: los americanos van a instalar una base en el pueblo. Y no era un bulo, no era un chismorreo. La noticia del acuerdo entre España y Estados Unidos fue publicada, entre otros, en La Vanguardia del 27 de septiembre del año 1953. Bueno, pues que a un pueblo como Torrejón de Ardoz se le anuncie que en el año 53 se iba a construir una base aérea norteamericana en su municipio, significaría un cúmulo de esperanzas de alcanzar una vida mejor, con puestos de trabajo, con beneficios por doquier, etcétera, etcétera. Y aquí, en Torrejón, pues todas las expectativas afloraron en las mentes de nuestros vecinos. Hablamos de un país atrasado, de un país empobrecido, aislado del comercio internacional y de los adelantos de la modernidad, con la mitad de la población empleada en el sector agrícola, y la noticia, por lo tanto, fue de tal calibre que hasta el genio de los grandes creadores se ocupó de ello. Y una de las muestras más señeras es, como todos también ustedes recuerdan, la película de Bienvenido Mr. Marshall. Pensemos en lo que nos traslada la película de Luis García Berlanga, Bienvenido Mr. Marshall. Todos lo hemos visto y en nuestro subconsciente tenemos grabadas las famosas copillas de las divisas, más conocidas vulgarmente como americanos. Las copillas de las divisas son uno de los grandes inventos de los equipos de la copla, formado por los letristas Sandro Valerio y José Antonio Chaita y el músico Juan Solano, de quienes todos conocemos otra creación artística también muy famosa, la rumba del Porrompompero. Bueno, pues en menos de 3 minutos, los autores, uno era de Huelva, otro de Guadalajara y el tercero de Cáceres, lograron resumir a la perfección el meollo del largometraje de Luis García Berlanga, que no es más que la ilusión desmesurada hasta lo patético de un pueblo de la España de los 50 por hacerse con una porción de la prometida ayuda estadounidense. Si me lo permiten, las vamos a oír en la voz de Lolita Sevilla, acompañada con el coro de los personajes de la película. Pero antes, repasemos la letra, pues, salvo el estribillo ese de americano, lo demás se nos suena, pero se nos suena escapado. Y dice así, ahí lo tienen ustedes: los yanquis han venido a poder el salero con 1000 regalos, y a las niñas bonitas van a obsequiarlas con aeroplanos de chorro libre que corta el aire, y también rascacielos conservados en frigidaire. Americanos vienen a España guapos y sanos, viva el tronío de ese gran pueblo con poderío, olé Virginia y Michigan,
y viva Texas, que no está mal, que no está mal. Os recibimos, americanos, con alegría. Ole mi madre, ole mi suegra y ole mi tía. El plan Marshall nos llega del extranjero para nuestro avío, y con tantos parneses va a echar buen pelo Villar del Río. Traerán divisas para quien toree mejor corría, y medias y camisas para las mocitas más presumidas. Americanos vienen a España o a pueblos sanos, viva el tronío de ese gran pueblo con poderío, ole Virginia y Michigan, y viva Texas, que no está mal, que no está mal. Os recibimos, americanos, con alegría, ole mi madre, ole mi suegra y ole mi tía. ¿Les parece que lo escuchemos? Ahí. Del señor alcalde, que avisa a todo el personal al mando que se presenten vestidos de andaluces para el ensayo del recibimiento que espero que echar a los americanos. Y que no me falte nadie. Cuidado, Imagínense los labradores arando con traje de sevillanos y a las lavanderas con traje también de domingo. El autobús dice de Cepimeque a Villar del Río, puede decir también a Torrejón de Ardoz, o de Torrejón de Tenares. Aquí tenemos.
materia directamente ya para hablar de la base, con los prolegómenos de la base. La Asamblea General de la ONU, del 4 de noviembre del año 1950, revocó las condenas contra España y los embajadores regresaron a nuestro país. Los estadounidenses proporcionarían ayuda económica y militar a España a cambio de construir y utilizar las bases aéreas y navales en territorio español. El siguiente éxito en política internacional se produciría el 14 de diciembre del año 1955 en la Asamblea General de la ONU, cuando admitió a 16 nuevos países, entre los que se encontraba España. En el año 52, la cronología de la base nos dice que el general Vigón y Jaime Argüelles comenzaron las negociaciones con los norteamericanos para poder establecer las bases en nuestro territorio, también contando con otras facilidades militares a cambio de compensaciones de carácter militar y económico. Bien, pues tras la victoria de Eisenhower en las elecciones presidenciales del año 1952, las conversaciones se aceleraron y el 26 de septiembre del año 53 se firmaron los Pactos de Madrid. Los Pactos de Madrid, de los que vamos a decir ahora lo siguiente. El acuerdo se firmó el 26 de septiembre del 53, pero este acuerdo no tuvo rango de tratado, como pedía por otra parte el gobierno español, porque para que fuera un tratado hubiera sido necesaria la aprobación del Senado estadounidense, que era muy reticente a entender la política de Francisco Franco en España. Por lo tanto, se negaba a apoyar ese régimen. De ahí que no tuviera el régimen de tratado, sino de un pacto. Pero no solamente los liberales norteamericanos observaban con malos ojos la alianza, sino que también ciertos sectores de políticos españoles pues tampoco estaban a favor. Y no lo estaban porque les parecía humillante la presencia de un ejército extranjero en España. Si bien, como es lógico, el régimen no estuvo dispuesto a admitir críticas. Ya se sabe que donde hay alguien que manda, pues se acatan las órdenes y no se discuten. También algunos países de Europa Occidental, como por ejemplo Francia e Inglaterra, manifestaron sus reticencias ante tal alianza. Inglaterra tenía por Gibraltar y Francia por verse entre dos bloques, como era Alemania apoyada por el Plan Marshall y por el sur por el flanco de España. Por lo tanto, los pactos de Madrid fueron realmente 3 acuerdos ejecutivos que, según estos, se instalarían en nuestro territorio español 4 bases militares estadounidenses a cambio de ayuda militar y de ayuda económica. Para el régimen de Francisco Franco supusieron, junto con el concordato con la Iglesia Católica firmado un mes antes, la integración definitiva en el bloque occidental tras el aislamiento que había padecido desde el final de la Segunda Guerra Mundial por su vinculación con las potencias del eje. España se comprometía a facilitar el asentamiento de instalaciones y fuerzas norteamericanas en una serie de lugares que se determinarían en futuras negociaciones, lo que se llaman, por lo tanto, los 3 acuerdos del pacto. El primer acuerdo es un acuerdo ejecutivo de defensa. Este acuerdo detalla el armamento que el gobierno de Washington se compromete a entregar al régimen de Franco. Ya hemos dicho que es un material de segunda mano, traído de la finalización de la guerra de Corea, y que había finalizado hacía 2 meses. La delegación americana, no obstante, lo valoró en 456 millones de dólares, que había parecido una cifra escandalosa para los franquistas en relación con el grado de uso de esos materiales. Pero, de todas las maneras, estas armas modernizaban en parte el ejército español, que no tenía después de haber salido de la guerra civil. Otra imposición de Washington era que ese material tenía que tener exclusivamente uso defensivo con dicho armamento. Franco lo aceptó porque
el enemigo interior representaba para él mucho más peligro que el enemigo exterior, y por lo tanto dijo, pues no parece que haya ningún problema en aceptarlo de esta manera. El segundo acuerdo es el de la ayuda económica. Este acuerdo incluía un crédito de algo más de 1.500 millones de dólares a devolver en 10 años y que debía de emplearse forzosamente en la importación de productos norteamericanos para poder estabilizar la peseta, para equilibrar el presupuesto nacional, para mantener también la estabilidad financiera, promocionar la economía de libre empresa, impidiendo la creación de cárteles y monopolios, y también pues para asistir al gobierno estadounidense, manteniéndole informado, y esto tenía mucho interés Estados Unidos, de las condiciones laborales de España. Fíjense qué cosa más curiosa. Y el tercer aspecto del pacto es el de ayuda para la defensa mutua. Este sí que realmente es el acuerdo más comprometedor para España, pues supone la cesión de territorio español para la instalación de 3 bases aéreas, Morón, Zaragoza y Torrejón, y una aeronaval en Rota. Todas ellas serían de utilización conjunta, que se mantendrían siempre bajo soberanía española. Pero esa utilización conjunta, la verdad es que hay que ponerla en entredicho, porque cuando España quiso utilizar estas bases en la guerra del Sáhara y de Ifni, Estados Unidos no se lo permitió, y sin embargo, cuando Estados Unidos tuvo que utilizarlas en la guerra del Líbano o contra Irak en el año 1958 y 1953, ahí sí que las utilizó. Vamos a dar un ligerísimo apunte sobre cada una de estas bases. La de Zaragoza, por ejemplo, es la más importante base europea de entrenamiento con bombarderos tácticos. Facilita el almacenamiento para material de reserva y equipo de guerra y también apoyo logístico con más de 2.300 militares. La de Morón de la Frontera, en Sevilla, suministra apoyo mecánico polivalente a bombarderos y alberga una ala táctica de transporte. Es uno de los puntos de comunicación naval y constituye un destacamento móvil de comunicaciones de la Fuerza Aérea. Recuerdan ustedes que en el año 2015 el gobierno español firmó un acuerdo con Estados Unidos, por el cual la presencia militar estadounidense en esa base pasaba a ser permanente, así como la de Torrejón. Se fueron, allí sin embargo era permanente, con una presencia de hasta 2.200 militares y 500 civiles norteamericanos, también con el establecimiento de 26 aeronaves. Y la base de Torrejón posee una enorme plataforma de hormigón para el aparcamiento de aviones y otras múltiples instalaciones para alojar a los bombarderos de la Fuerza Aérea Estratégica de los Estados Unidos y apoyar a las misiones reflex del Comando Aéreo Estratégico. Dichas instalaciones siguen vigentes en la actualidad y su pista sigue siendo también la más alta de Europa, con 4.200 metros prácticamente. Y la de Rota es una de las 2 bases europeas de almacenamiento nuclear de submarinos, con misiles balísticos atómicos muy bien protegidos. Es de una importancia capital, ya que abastece de combustible otras bases, y en la reciente cumbre de la OTAN del año pasado, celebrada aquí en Madrid, entre Joe Biden y Pedro Sánchez, acordaron incrementar en 600 efectivos más, ya había 4.000, el personal norteamericano en la base, y ampliando con 2 instructores más que se añaden a los 4 que ya había. Se construiría además un oleoducto que uniría todas las bases, que partiría de Rota y terminaría en Zaragoza. Bueno, pues el presupuesto inicial de todas estas instalaciones ascendía a 350 millones de dólares. Casi 400 millones, perdón, 194. Algunas cosas conviene saber y que las he titulado como interioridades del pacto. La primera, todos los pactos que se hacen entre países pues tienen que remitirse a las Cortes. Entonces, las Cortes del régimen de Franco, evidentemente. Bueno, pues las negociaciones y la firma se mantuvieron en secreto. Se pueden imaginar el disgusto de los parlamentarios designados a dedo, incluso en una dictadura apoyada en una férrea censura que no permite el menor margen de oposición. Pues hasta eso llegó a trascender. Y se comentó en muchos círculos al descubrir que Estados Unidos no asume ninguna obligación hacia España, por lo que eso no es una alianza.
En segundo lugar, les irrita la total exención de impuestos que se concede a todas las inversiones y a todos los gastos realizados por Estados Unidos en territorio español. Es decir, prácticamente como si fuera una colonia. Un segundo aspecto de estas interioridades es el protocolo secreto. El pacto consta de un protocolo secreto que se titula Pactos Adicionales y que solo se hará público muchos años después, en el que se contempla que Estados Unidos decidirá unilateralmente la utilización de las bases, como así fue. Que Estados Unidos puede almacenar armas nucleares en las bases, como se hizo, efectivamente, incluso en la de Torrejón. Que la ayuda económica se destinara casi exclusivamente a inversiones realizadas con sus accesos, construcción y mantenimiento. Y en último lugar, que los tribunales españoles renunciaran a juzgar a cualquier ciudadano norteamericano que hubiera cometido algún delito civil o penal en España y contra españoles, entregándolo a la jurisdicción militar norteamericana. ¿Cuál es la contrapartida? Pues que a cambio de estos regalos a los norteamericanos, Franco obtiene el bien que más ansía, la integración de España en el Occidente y su reconocimiento como líder del mundo libre en su lucha contra el comunismo. ¿Por qué se elige Torrejón? Durante la visita a España del secretario del Aire norteamericano, el 29 de octubre del año 53, tuvo lugar la elección de los lugares donde se iban a instalar las bases norteamericanas. 3 motivos se adujeron para la elección del campo de vuelo de Torrejón. En primer lugar, la cercanía a Madrid. En segundo lugar, las condiciones meteorológicas, por ser una zona que durante la mayor parte del año pues, está dotada de una gran visibilidad y de cielo descubierto. Y en tercer lugar, el tipo de suelo, que constituye una base de sustentación muy firme por estar dentro de un terreno aluvial de tipo lacustre, en cuyo banco superficial apuntan las arcillas, las gravas y las arenas. Para esto fue preciso expropiar todos los terrenos que ocuparía la base. Y en ese sentido, la expropiación se hizo llevando por delante 5 particiones. Una correspondía a la parte del término de Alcalá de Henares y las 4 restantes eran para el Ayuntamiento de Torrejón o, mejor dicho, para los propietarios del municipio de Torrejón. La construcción del complejo duró 4 años y la supervisión general fue realizada por el Grupo Militar Conjunto de los Estados Unidos, que fue uno del encargado de elaborar los convenios y los acuerdos y su procedimiento. El diseño y la supervisión de la construcción, así como todo lo demás, fue a cargo del Departamento de Puertos y Almacenes de la Armada de los Estados Unidos, la Navy. Se realizaron más de 10.000 láminas con planos y dibujos, y la oficina que hacía todo este trabajo estaba ubicada en el edificio España de la Plaza de España de Madrid. La base se hizo siguiendo unos procedimientos de estandarización. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se estudiaba y especificaba cada detalle, por mínimo que fuera, para facilitar su construcción y no dejar ningún fleco en el aire, aprovechando, por supuesto, la experiencia en construcciones anteriores. Todos los procesos estaban perfectamente planificados, ya que habían sido ensayados antes en otras muchas bases. También otro aspecto que os quiero recordar es que a todos los elementos se les otorgaba un periodo de vigencia, a partir del cual se les consideraba obsoletos y por lo tanto había que retirarlos y sustituirlos por los nuevos. Y esto produjo lo que se denominó un mercado negro o extraperlo entre los habitantes de la base, tanto los que vivían dentro como los que vivían fuera, sacando productos que ya en la base eran obsoletos y que sin embargo para los españoles pues eran una bendición del cielo, porque quien nos decía que ese frigorífico que no se conocía aquí empezaba a funcionar. Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias, disculpado, por favor. ¿Cuáles eran los proyectos de las obras? A principios del año 54, el Ejecutivo norteamericano aprobó los proyectos de las obras. Se proyectó una pista sobre la que ya existía del INTA, con unas mayores dimensiones, evidentemente, o sea, 4.127 metros de largo o 60 metros de ancho. En junio del año 54
el Grupo Militar Conjunto de los Estados Unidos pues hicieron públicos los informes para aquellos interesados que quisieran participar en los trabajos. El contratista general de Estados Unidos era una empresa denominada Brown Raymond Walsh, y el 1 de agosto del año 54 la prensa ya publicaba el anuncio de esta Brown Raymond Walsh para la contratación de la primera fase de las obras. Ese contrato se firmó el 11 de septiembre del año 54 entre los Estados Unidos y una empresa subcontratada española que era Fomento de Construcciones y Contratas, adjudicándole a esta empresa las primeras obras por 139 millones de pesetas, en este caso, no de dólares. Se calculó que sería preciso ejecutar 500.000 metros cúbicos de trabajo de desmonte y la nivelación de 600.000 metros cúbicos de pistas. En los trabajos posteriores ya participaron pues todas las grandes empresas constructoras españolas, para que lograron familiarizarse con la nueva tecnología norteamericana, lo que propició un despegue nacional e internacional de estas empresas, como fueron Agromán, Cubiertas y Tejados, Dragados entre Canales y Tábora, Construcciones Hidráulicas y Civiles, Ramón Beamonte y Alcazar Mansa, etc. Pero surgieron dos graves problemas, y es que en España no se disponía de la maquinaria con la que estaban habituados a trabajar las empresas americanas, y que la producción de materiales ni contaba con un suministro regular ni con la cantidad exigida por los mismos. De hecho, en general, resultaba mucho más barato importar el material que adquirirlo en el mercado español. ¿Dónde se ubicaron las obras? Pues en una superficie de 1.320 hectáreas, con un coste inicial de 43 millones de dólares, que equivalían entonces a 4.300 millones de pesetas. Recuerden que era la paridad dólar-peseta a 100 pesetas por dólar. A la izquierda, en el círculo verde, se señalan los terrenos del INTA. Y a la derecha, en el rectángulo que tienen ustedes ahí, la antigua zona española. ¿Cuál es el principal problema que se encontraron las empresas al trabajar en la base? Pues que la capa freática del subsuelo está saturada de agua, y a escasa profundidad pues se encuentra uno enseguida con agua. Los sondeos que se hicieron a 80 metros no dieron resultado, y hubo que pedir un material capaz de perforar hasta los 500 metros. Imagínense por lo tanto. Las obras, ¿cuándo se inician? Resulta difícil decir exactamente la fecha, pero, como decía el ABC del 9 de junio del año 54, que los proyectos de ingeniería y de planificación para las primeras obras deben estar disponibles para su estudio por las personas interesadas en la presentación de ofertas para el verano de este año, el año 54. Por consiguiente, las obras podrán comenzar a principios de otoño. En junio del 54, el Grupo Militar Conjunto de los Estados Unidos y el oficial encargado de los trabajos de construcción hicieron públicos los informes, y los contratistas habilitaron sus oficinas, como os he dicho antes, en el edificio España de la Plaza de España de Madrid. La maquinaria para las obras. Claro, para solucionar el problema de la maquinaria, el Departamento de Defensa americano dijo, bueno, como ahí no tenéis maquinaria en condiciones, pues yo ofrezco lo que he utilizado en unas bases cercanas, como han sido las de Marruecos. Y así, en julio del año 54, la prensa española se hacía eco del desembarco en lanchas norteamericanas cargadas con este tipo de material utilizado para la construcción de las bases americanas en Marruecos, que se ponía a disposición de las empresas españolas adjudicatarias de los concursos. ¿Qué es lo que traían? Pues traían excavadoras, apisonadoras, pavimentadoras, trituradoras, compresores, etcétera, etcétera. Se cifró en unas 480.000 toneladas el cemento necesario para la construcción de las bases. Y con ese fin se creó la Sociedad ALBA, por miembros destacados del régimen para producir e importar cemento. Las pistas fueron construidas en unos 9 meses, algunas de asfalto y otras de cemento. Son más caras, pero mejores para operar con reactores. Tuvo mucho cuidado el Grupo Militar Conjunto de que las
instalaciones de las bases se diseñaran de acuerdo con la arquitectura española para que el pueblo español no pensara que estaba siendo sometido o como en una colonia a disposición de los Estados Unidos. En eso también tuvieron el detalle de hacer. Hubo después, posteriormente, nuevas obras para algunas por ampliación y otras para garantizar la seguridad militar del recinto. Otras, por ejemplo, simplemente por cuestiones puramente aeronáuticas, como fue el caso de la última que se realizó en el año 2002, debido a la ampliación del vecino aeropuerto de Barajas para poder separar la pista de vuelo de Torrejón de la del aeropuerto civil. Los obreros en estas tareas ascendieron a 2.000. En el mapa podemos apreciar la ubicación de estas modificaciones y algunos aspectos más, como por ejemplo, aquí tenemos la T4 de Barajas, el río Jarama, la A2, que bordea a Torrejón, la M50, y aquí tenemos también la pista de la base. Desde aquí a aquí diríamos que es zona de seguridad para los aviones de la base y que no interfiere en los vuelos que tienen que aterrizar en la pista del T4 de Torrejón, de Barajas. En el 22 de febrero del año 1955, el ABC daba ya noticias sobre las obras de la base y decía cómo estaba siendo la pista, que iba a ser la más alta de Europa, etcétera, y también el mayor contratista, el Raymond Brown, pues solicitaba de aquellas firmas españolas solventes que ofertaran presupuestos para la construcción de unos 14.000 metros cuadrados de almacenes para la base de Torrejón. Se tuvo que construir un ferrocarril para la base, para llevar a la base el personal y los materiales de las obras, y es un ramal que surge o sale del ferrocarril de Madrid-Barcelona. Se tuvieron que hacer nuevas expropiaciones, evidentemente, y la más importante fue la que afectó al Soto de Lenares, propiedad de Álvaro de Figueroa, el marqués de Villarrágima, que se le dieron 2 millones y pico de pesetas como propietario y en concepto de indemnización, pero le pareció poco, recurrió al Supremo, y el Supremo le dijo que había que darle 3,5 millones a él y 500.000 al arrendatario para poderle compensar. Bueno, es una anécdota sobre el asunto de eso. ¿Qué prestaciones tiene la base? Pues la base se convirtió en una pequeña gran ciudad repleta de servicios. Y esto en un pueblo con grandes carencias. Se levantaron los edificios de dirección, de administración, de operaciones, de hangares, de aviones y de armamento, de alarmas, de polvorines, hasta una central térmica y otra eléctrica. Y también se construyó una central o terminal de pasajeros y de carga aérea junto a la torre de control. Para facilitar la estancia de España en España del personal norteamericano, se construyeron diversos edificios de alojamientos, un hotel, clubes, un teatro-cine, lavandería, capilla, hospital y economatos, en los que había desde una licorería hasta un supermercado, pasando por tiendas de libros y revistas, de efectos militares, ferretería, muebles, etc. En estos economatos se vendían tanto productos procedentes de Estados Unidos como también de los países de la Unión Europea, perdón, de la Unión Europea no, países de Europa, donde tenía bases los Estados Unidos. Con el paso del tiempo también se vendían pues, productos españoles. ¿Cuántas personas teníamos allí? Más de 4.500 militares y 685 civiles atendían las unidades de mantenimiento, control del aeródromo, el cuartel general y las comunicaciones. Y para abastecer a la base, pues fue preciso poner en servicio una estación captadora de aguas en el río Jarama con una capacidad de más de 400 metros cúbicos por segundo. En el año 58 también se construyó un campo de golf con 9 hoyos, diseñado por el personal de los Estados Unidos, y en el año 62 este campo fue ampliado y realizado por Marcelino Sota, tío de Severiano Ballesteros. Para construir el campo de golf fue necesario además alterar el cauce del río Torote, que como saben ustedes cruza la base, eliminando los meandros y dejando un recorrido más recto.
Su extensión es de 700.000 metros cuadrados. Lo saben bien los que juegan al golf. Algunos tienen cansados después de ello, ¿verdad? Y además de los 18 hoyos cuenta con 2 putting green, banque de prácticas, driving right, etcétera, etcétera. ¿Cómo era la vida en la base? Pues bien, en este artículo del año 1960 se describe la vida en la base de Torrejón. Comienza este artículo diciendo que a las 5 de la tarde ya se levanta la prohibición de bebidas alcohólicas en los bares de la base. Describe con todo lujo de detalles cómo es el club de oficiales, amplio, lujoso, hollywoodiano, con decoración y con mobiliario moderno. El narrador, el que escribe el artículo, hace hablar a su acompañante, quien firma: he estado en Okinawa, en las bases de Filipinas, Panamá, Francia, Alemania, Turquía, etc. Pues bien, si me atengo a lo que ahora veo, no sabría distinguir si me encuentro aquí o si me encuentro allá. Las mismas comidas y bebidas, idéntica atmósfera de tabaco y música, la misma temperatura artificial, y lo más esencial para nosotros, la misma agua. En otro momento dice: desde la puerta del alojamiento de los soldados divisábamos la anchurona pista donde en aquel instante aterrizaban 2 reactores. ¿De dónde vendrán? Posiblemente de la base de Zaragoza. Un cuarto de hora de vuelo. Al oír estas cosas, creía asistir a una sesión de ilusionismo. En la pista, eso dice el narrador, el que escribe el artículo, en la pista posaba un gigantesco avión, un Boeing 720, el del presidente de los Estados Unidos, llegado días antes de su célebre viaje, el que trajo a Eisenhower, para la entrevista con Franco el 21 de diciembre del año 1959. Sigue más adelante asegurando que cuanto habíamos visto, y más, solo era el marco, la floresta, lo accesorio. A lo fundamental de la base se llega por otros caminos cerrados a nuestra curiosidad. Caminos que nos permitirían asistir a escenas experimentales del mundo futuro. Más allá de esa inormal, apacible vida, comenzaba la neurálgica, en permanente alerta, con radar escrutando los horizontes y oídos atentos a la menor señal de alarma dada a miles de kilómetros. Un artículo, por lo tanto, interesante, escrito en esa época. El barrio de Soca, el que todos ustedes conocen, saben y han oído hablar. Aunque se construyeron algunas casas en la base para el personal americano, al mismo tiempo se crearon también 2 colonias en las que tendrían acomodo los militares destinados en la base, junto a sus familias. Una era la del Pinar de los Reyes, lo que ellos llamaban los robles reales, los Royal Oak, y la otra era el barrio del Saucán. La del Pinar de los Reyes fue una propiedad de Ernesto Koplovich, que era el dueño y que las tenía alquiladas a los americanos que allí vivían. Y la otra era, como decíamos, la del barrio del Saucán, que se construyó y se levantaron 120 chalés y 180 viviendas en altura a imitación de las urbanizaciones norteamericanas. En él, durante 35 años, hasta el año 1992, vivieron parte de los 4.500 militares y de los 300 civiles que trabajaban en la base en un barrio típicamente americano y con un acceso restringido. Pero no obstante, los torrejoneros pudieron comprobar cuál era el estilo de vida de los americanos, con sus tejanos Levi Strauss, con las camisetas de béisbol, con la calefacción, los frigoríficos y los enormes coches, sobre todo los enormes coches. Cuánto llamaban la atención aquellos coches que no cabían casi por las calles de Torrejón. Todo ello chocaba con el rutinario devenir de la vida torrejonera. ¿Quién construyó esas viviendas en el barrio del Saucán? Pues una empresa del municipio que se llamaba Inmobiliaria Torrejón Sociedad Anónima, que fue siempre también la propietaria y la que alquilaba a los americanos. Aquí tenemos una vista de la pista de despegue. Ahí se observa esta pista durante su construcción. A la derecha tendríamos en la esquina izquierda, mejor dicho, tendríamos los terrenos que albergarían el campo de golf y a la derecha lo que eran las instalaciones de Vinta. También se puede apreciar incluso una línea de ferrocarril. ¿Cuándo entró en servicio la base?
Pues en junio del año 1957. Y entró en servicio para dar cabida al cuartel general de la 16ª Fuerza Aérea. Sirve además también a 54 cazabombarderos FA-4. Están integrados por 3 escuadrones del ala de caza táctica 401. Mantiene un ala estratégica de aparatos de aprovisionamiento aéreo, que está formada por aviones nodriza que abastecen en vuelo a los bombarderos del mando aéreo estratégico y otros aviones también, y especialmente los de transporte como los T-5 y los T-130. Tiene también 79 F-16, que en su momento sustituyeron a los aviones de caza Phantom, y una capacidad de aparcamiento para unos 150 aviones en los 158.000 metros cuadrados de estacionamiento. Y aquí tenemos que Franco, el espaldarazo definitivo que va a recibir Franco va a ser del apoyo norteamericano ante la comunidad internacional. Esto se iba a producir el 21 de diciembre del año 1959. El presidente norteamericano Eisenhower decidió incluir a España en un viaje internacional por Europa, Oriente Próximo, Norte de África, India y Pakistán. Y tras aterrizar en la base americana de Torrejón, Franco recibió a Eisenhower al pie de la escalerilla con un abrazo que sería portada en todos los periódicos del mundo entero. En esta foto vemos aquí a ambos mandatarios, y en esta otra tenemos lo que es el recorrido triunfal por Madrid. Madrid se engalanó con más de 60.000 banderitas de España y Estados Unidos, con más de 20.000 retratos de Eisenhower y Franco, y se obligó ese día a que los colegios cerraran sus puertas y también las empresas para celebrar la visita de Eisenhower a España. Eisenhower aterrizó hacia las 4:30 de la tarde del día 21 de diciembre, fue recibido, como he dicho, por el caudillo, se organizó un gran evento social, el trayecto entre la base y Madrid se hizo en 3 automóviles, los 2 jefes de Estado fueron victoriados por cerca de 1 millón de personas, Eisenhower y Franco pasearon por las principales calles de la capital de España en un coche descubierto y recorrieron, por lo tanto, Madrid en honor de multitudes. Asistieron a una cena de gala amenizada por el famosísimo guitarrista Andrés Segovia, se pronunciaron discursos de colaboración y enaltecimiento de la amistad, y tras 19 horas en suelo patrio, el presidente norteamericano partió en dirección a Rabat. Como era de suponer, Eisenhower fue agasajado pues con varios presentes del pueblo español, se lo pueden imaginar: mantillas, libros, cuadros, muñecas vestidas con trajes típicos, que no sé qué gracia le harían, unos canarios de 1 metro de longitud y 5 centímetros de grosor, que no sé dónde lo metería, y hasta un documento que lo acreditaba como alcalde honorario de Marbella. Imagínense ustedes, por lo tanto, el presidente norteamericano como alcalde honorario de Marbella. Franco, despidiendo a Eisenhower, fue la primera visita realizada por un presidente de los Estados Unidos a España, y esto simbolizó la rehabilitación definitiva de Franco tras años de ostracismo y la aceptación de este como un gran aliado de los Estados Unidos. La base es la sede del Strategic Air Command, o del SAC, en la abreviatura castellana, y este es el anagrama de ese servicio, del bombardero nuclear de la aviación norteamericana. Las bases aéreas de Morón, de Torrejón y Zaragoza fueron desarrolladas, como hemos dicho antes, para acomodar a los bombarderos Stratojet B-47 de este mando, que son los portadores de las bombas nucleares y destinados a ser la primera línea de defensa contra un ataque soviético. Se nos ha ido. Un momentito. Mire, todos los de Torrejón, sobre todo, seguro que han oído este ruido que están oyendo de fondo. Cuando en el año 90 y 91, con la guerra de Kuwait,
estos enormes aviones, que son los aviones, por así decirlo, por excelencia de transporte de los Estados Unidos, donde meten tanques, meten helicópteros, meten absolutamente de todo, comenzaban a despegar de la pista aérea de Torrejón y parece que no iban a terminar nunca de despegar. Y mientras tanto, ese ruido que oyen de fondo se nos colaba en los oídos y no terminaba de marcharse nunca, y al mismo tiempo nos inundaba de un olor a queroseno en todo el municipio, de lo cual tenemos pues, un recuerdo que ya por suerte parece que lo hemos olvidado. Pero ahí tienen ustedes lo que es el enorme avión, el Galaxy C5, el mayor avión de transporte de los Estados Unidos. Parece que no termina nunca de despegar, parece incluso que no va a poder ni despegar. Bueno, vamos a eso es para ver la imagen de la Fuerza Aérea. Aquí tenemos el parking de los aviones. La plataforma principal de estacionamiento en el año 1990. Esa es una foto de entonces, durante la guerra del Golfo Pérsico. Ven que está repleta de cazas y aviones de transporte. Empezando desde el fondo podemos apreciar cazas F-16, aviones cisterna KC-135, los enormes aviones que acabamos de ver ahora, como el Galaxy C-130, los 141 Starfighter, el C-130 Hércules y, en primer término, los cazas F-18 del ejército español. ¿Cuál es la función de la base aérea? Pues la base aérea es la sede del Mando Aéreo de Combate, conocido por su acrónimo, el MACRON. El MACRON, o el Macron, no confundir con el presidente francés, MACRON, Mando Aéreo de Combate. El MACRON es la unidad de mando del Ejército del Aire de España que se encarga del apoyo y preparación de las unidades aéreas para el combate, así como también de constituir el sistema de mando y control de las actividades ofensivas de toda la Fuerza Aérea. En un artículo periodístico del año 1982, se comentaba que está dotada de las más avanzadas ayudas a la navegación, lo que le permite una operatividad durante las 24 horas del día. ¿Qué instalaciones? Hemos dicho que cuando se firmaron los pactos, se hicieron para construir 3 bases aéreas y una aeronaval, pero también otra serie de bases americanas en España de diferente categoría, por así decirlo, de instalaciones adicionales para el apoyo de estas grandes bases. De esos 3 acuerdos firmados en septiembre del año 53 por España y por Estados Unidos, el Pacto de Defensa Mutua contemplaba un dispositivo militar diseñado por el Pentágono, no lo olvidemos esto, que seguía una línea diagonal de suroeste a noreste y que incluía la base aeronaval de Rota. Ven que sale primero de Gibraltar, si se fijan bien, sigue hasta Rota, y luego las bases aéreas de Morón, de Sevilla, de Torrejón en Madrid y de Zaragoza, todas ellas unidas por un oleoducto de 800 kilómetros de longitud que se completaba con 7 puestos de radar y 33 instalaciones adicionales. Una cosa curiosa que se sucedía todos los años aquí en Torrejón era el Día de la Amistad, y se celebraba este día en la base, donde los torrejoneros ese día podían acceder libremente y visitar parte de las instalaciones. Sobre todo, despertaba mucha ilusión pues poder ver de cerca los aviones de guerra, los coches americanos y todo aquello que tanto chocaba entre los hábitos de vida de los torrejoneros. Gracias a nuestro querido Enrique Sánchez Herrera por esta y otras fotos de su colección que amablemente nos deja utilizar para la exposición. Aquí ven sorprendidos a estos niños casi metiéndose dentro del tren de aterrizaje de uno de los aviones. Aquí tenemos un icono de la base, que es el avión de caza McDonnell Douglas F-4 Phantom II, que está expuesto en Torrejón en la
situado en la Avenida de la Constitución, frente al Puente del Arco, como está denominado ese puente, sobre la A2. También tenemos un monumento español al caza F-4 Phantom en la base, en una rotonda de la base aérea, en su calle principal. Aquí tenemos el monumento al F-16 en la base. Torrejón, ya saben que era el cuartel general de la 16ª Fuerza Aérea de la United States Air Force, es decir, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para Europa, responsable de la defensa del flanco sur de la OTAN: España, Italia, Grecia y Turquía. Bueno, pues el Ejército del Aire mantenía en las instalaciones separadas de las americanas sus propias unidades, entre ellas, en diferentes épocas, el ala 16, con el F-86 Sabre, el Starfighter y el F-4. Vamos a ver algunas de los anagramas de la base. La base alberga muchas y diferentes configuraciones de los grupos de trabajo que en ella dedican sus esfuerzos al mantenimiento de la paz, pero sin olvidar ese adagio latino de si vis pacem para bellum, es decir, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Se han contabilizado muchos centros operativos. No les voy a cansar con todos ellos porque sería muy largo. Simplemente decirles que hay 8 grupos y 8 escuadrones, una escuadrilla, una brigada, etcétera, etcétera. Me he fijado especialmente en estos 4 anagramas para verlos un poco más en detalle. Por ejemplo, aquí tenemos el 401 escuadrón. En esa inscripción que ven ustedes ahí, dice en castellano que lo mejor de las fuerzas aéreas de Estados Unidos se encuentra en el 401 escuadrón que se halla en la base aérea de Torrejón, en España. Nótese que el dibujo representa a un avión de combate en el momento de recorrer la pista, dispuesto a despegar, y a su lado las figuras expectantes de Don Quijote y Rocinante y la tranquilidad de Sancho en el Rucio, diciendo tranquilo, que ya se iban. Es decir, lo mejor de las fuerzas aéreas de Estados Unidos en la base de Torrejón. Aquí tenemos el Super Sabre. El anagrama del Sabre dice 481, ala de cazas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El Sabre, a pesar de ser un gran avión en todos los sentidos, fue el primer caza a reacción que sirvió en el Ejército del Aire español, como parte de la ayuda americana surgida tras los convenios de colaboración y ayuda mutua bilateral entre los Estados Unidos y España. Y aquí tenemos el anagrama, este de aquí, que es el de los bomberos de la base. Estos tienen una frase que la han titulado Non quantum sed ubi, es decir, lo podemos traducir como no importa el volumen, no cuánto, sino dónde, sino la cantidad, sino dónde debemos estar. No nos importa lo que tengamos que hacer, sino decirnos dónde tenemos que ir. Y este es el anagrama del ala 12, que lo hayan visto ustedes prácticamente en todos los aviones de guerra de la base. Desde el 25 de marzo del año 71 se denomina ala de caza número 12 a 2 escuadrones de aviones de guerra, el 121 con los marcones Douglas F-4 Phantom II y el escuadrón 104 con F-104. El emblema que adopta es la cara de un gato negro amenazante con el lema: no le busques 3 pies al gato, no le busques 3 pies, lo del gato ya no lo dice, pues ya se ve. Es una frase del refranero abreviada que viene a decir que no le inquiete demasiado al gato, porque no conviene agotar su paciencia, ya que se puede llegar a enfadar. Parece que no está en una situación muy amistosa. Les vamos a poner un pequeño vídeo sobre cómo es el F-18.
Es un caza multirol, lo cual significa que es capaz de hacer tanto misiones aire-aire como aire-suelo, e incluso en el caso de la 12 también misiones de ataque marítimo y ataques de reconocimiento aeronáutico. Llegó a España a finales de los 80 y que en 2005 pues pasó un proceso de modernización conocido como MLU. Lo que es la estructura básica sigue siendo la misma, tanto motores como superficies de vuelo siguen siendo las mismas, y lo que se cambió fue el software y también parte de la aviónica. Se incluyó un MHSD, que es una pantalla táctica que nos da mucha información durante el combate acerca de dónde están nuestros aliados, dónde están los enemigos, dónde están los targets. Incluso ahora con el último software que nos han metido, pues somos capaces de saber en qué momento nos estamos metiendo dentro de la burbuja de las armas del enemigo. Esta es la cabina del F-18, modernizado, como digo, del 2005. Es un sistema JAS que se llama. Bueno, esto ya como son cuestiones muy técnicas, lo vamos a dejar. Vamos a entrar en la parte tercera, que se titula Cuestiones políticas y sociales en torno a la base aérea. En primer lugar, les voy a hablar muy someramente de la renovación de los Pactos de Madrid. Los Pactos de Madrid fueron renovados en el año 1963, también en el año 1970 y en el año 1975. Si bien seguían manteniendo lo que eran los mismos principios desde el año 1953. Hay un aspecto sobresaliente de estos pactos, y es que en la negociación del año 82 se prohibió el almacenamiento de armas nucleares en territorio español, tanto acumulado como en transporte, solo revocable en caso de licencia española. En el año 82 se firmó un convenio, ya no un pacto, sino un convenio de amistad, defensa y cooperación, a cuyos partícipes principales los ven ustedes aquí, que son por parte de España, por parte de Estados Unidos, el ministro de Exteriores, Terence Tubman, y por parte de España, pues el ministro Pérez Llorca. Y ustedes recuerdan esas famosas frases que veíamos por todas partes: OTAN no, bases fuera. Bueno, pues hemos dicho que España es el miembro número 16 de la OTAN desde el 30 de mayo del 82. El Tratado de Washington dio origen a la OTAN el 4 de abril del 49. Bien, pues el PSOE, a través de Felipe González, prometió en las elecciones del 28 de octubre del año 82 que si las ganaba, convocaría un referéndum sobre la pertenencia de España en la OTAN, pero abogando por la salida. Recordemos que su antecesor, Leopoldo Calvo Sotelo, había firmado la entrada en la OTAN. La postura contra la alianza acercó al PSOE y al Partido Comunista Español, y como resultado, el movimiento pacifista y anti-OTAN pues multiplicó su respaldo por lo que ustedes quieran, muchísimo. Y el respaldo social, por lo tanto, a salir de la OTAN fue enorme. De ahí que se protagonizaran manifestaciones de protesta, ruido, tracas, papeles, etc. En Torrejón se vivieron muy de cerca las manifestaciones anti-OTAN, por llegar desde Canillejas a la puerta de la base, cruzando por Torrejón precisamente. Este es uno de los carteles que entonces inundaban las calles de Madrid y de Torrejón. Y si eso es así, el porqué del no y posteriormente el paso al sí. Pues la historia de la entrada de España en la Alianza Atlántica fue una de las grandes desilusiones de la izquierda española en los años 80. El PSOE de Felipe González pasó del rechazo absoluto a la alianza
a considerarla imprescindible para el país. La excusa, pues tenía un nombre, Europa. La realidad, otro, el temor a que Marruecos se anexionara al Ceuta y Melilla. El PSOE en realidad heredó la firma del tratado cuando alcanzó el poder por primera vez en octubre del 82. Pero el anterior presidente del gobierno, Carlos Sotelo, ya había anunciado un año antes, en su discurso de investidura, la entrada en la OTAN, y que no nos pillaba de sorpresa. En aquella época España estrenaba una frágil democracia, con enormes retos de tipo económico, de tipo político y también de seguridad. Fueron, ya se nos han olvidado, pero fueron los años del plomo de ETA, del intento de golpe de Estado del 23 de febrero, de la eterna crisis económica y del paro constante, crecientemente constante, así como del nacimiento del sistema de las autonomías. Los socialistas habían estado impulsando su campaña OTAN de entrada no, y además exigían desde la oposición un referéndum para preguntar a los españoles sobre si era conveniente o no la adhesión al Tratado de Washington. También eran los años, recuérdenlo, de las americanas de Pana, con Coderas, de la izquierda antimilitarista, del cambio necesario tras 4 décadas de dictadura franquista. Pues celebradas las elecciones, el 28 de octubre del 82, el PSOE obtiene una aplastante victoria, el tratado estaba firmado, y España era el país número 17 de la Alianza Atlántica. ¿Y qué hacemos ahora? Pues con los socialistas en la Moncloa, algo comenzó a cambiar, y apareció la llamada ambigüedad calculada de González, como recogía el ABC en vísperas del famoso referéndum del 86. González marcó el nuevo rumbo con su famoso decálogo de paz y seguridad expuesto en el debate del Estado de la Nación del año 1984. Y mientras que el Partido Socialista aún rechazaba la pertenencia a la OTAN, el gobierno de Felipe González se puso manos a la obra para lograr en apenas 2 años convencer a los suyos y a los demás que había que pasar del no al sí, con un lema antagónico: vota sí en interés de España. Este golpe de timón supuso por un lado una ruptura total con los socialistas, con el Partido Comunista, y por otro, pues una crisis interna entre los miembros más ortodoxos del PSOE y esa nueva generación de líderes que encabezaba González. Este giro programático alejó definitivamente a los socialistas de los partidos de izquierda y se justificó en su día por la conveniencia de entrar en la Unión Europea, entonces la Comunidad Económica Europea. Parecía que lo uno era casi un requisito para lo otro. Se celebra el referéndum y este no dejó lugar a dudas. El 52,5% sí, casi el 40% no, y el 6,5% blanco. Pero en realidad la entrada en la OTAN parecía la solución a un problema que amenazaba a España tras la pérdida de sus últimas colonias en África. El asunto de Melilla reclamaba un blindaje apropiado políticamente. Solo la permanencia en la OTAN podía garantizar esa integridad en una España pobre y débil, con un ejército heredado de la dictadura de Franco y desfasado sobre todo con respecto a sus países del entorno. Esta es la portada de una revista del año 1983 que se publicaba aquí en Torrejón y que se titulaba Despunte. En esta portada apreciamos una postal navideña con Alfonso Guerra, Felipe González y el ministro de Exteriores Fernando Morán. Este último señalando el camino de salida al presidente americano Ronald Reagan cargado con un avión y un misil. Representa el regalo de Reyes que los protagonistas hacen a España guiados por la estrella del PSOE. Así lo decían. Era enero del año 1983. Nueva renovación del convenio en el año 1988, con una vigencia de 6 años, entró en vigor el 4 de mayo del 89. La retirada de los americanos, la prensa recogía la noticia de que el ala 401 de la base de Torrejón se marchaba y lo hacía con estas palabras: el escuadrón 613 del ala 401 de la Fuerza Aérea, con base en Torrejón,
será desactivada el próximo lunes. Este desmantelamiento no implica la retirada inmediata de los aparatos de la base, que lo harán escalonadamente y con una frecuencia de 8 cada mes, fijando la retirada completa del ala antes de mayo del año 92. Bueno, saben ustedes que luego surgió la guerra de Kuwait, de Irak, etcétera, etcétera, y se tuvo que retrasar la salida, pero al final la base fue desactivada, la base americana, en el 1 de enero del año 1992. Aquí tenemos varias opiniones encontradas de políticos o personal o personas significativas del Torrejón de Adó de la época. Por ejemplo, así tenemos a la izquierda a José Pina, alcalde de Torrejón, a Luis López, portavoz de los trabajadores de la base, a Antonio Gómez, representante de los empresarios de la base, y a Rafael Onieva, propietario de la Casa Grande, y dos comerciantes más, manifestando, unos a favor de que se marcharan los americanos y otros en contra de que se fueran los americanos, porque entendían que eso iba a perjudicar los negocios de Torrejón. Son, por lo tanto, opiniones encontradas. Y ahora vamos a poner, ya estamos acabando, el himno del Ejército del Aire español. Español, que como responsable ya de la base aérea, pues me parecía que era oportuno también hacérselo saber. Tenemos nuevos acuerdos en el año 2002, pero esto ya es historia del siglo XXI y estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX. El uso actual de la base, no les quiero cansar, pero son cantidad y cantidad de unidades y de escuadrones las que trabajan ahí. Por decirles simplemente algunas de las más conocidas, pues la UME, un batallón del Ejército de Tierra de la Unidad Militar de Emergencias, también el Centro de Operaciones de Vigilancia Espacial de carácter militar, las operaciones de seguimiento y vigilancia del Ejército, así como también el Centro de Satélites de la Unión Europea, etcétera. Por no decirles muchísimas más, porque no quiero, como les digo ya, cansarles, que no quiero abusar de su paciencia. Vamos a ir terminando y tenemos que hacer un balance de la base para Torrejón. La segunda mitad del siglo XX en Torrejón es inseparable de la existencia de la base aérea. Desde el punto de vista histórico, este hecho situó a Torrejón en la esfera de las capitales mundiales, donde se adoptan las decisiones que tienen trascendencia política, social y económica para los pueblos. Desde el punto de vista social y económico, con repercusión particular para los vecinos de Torrejón,
El establecimiento de la base aérea significó la contratación de un gran número de mano de obra no cualificada, lo que supuso un ligero alivio para el excedente laboral. Con posterioridad, la contratación de personal civil para los servicios norteamericanos de mayor cualificación, como administrativos, mecánicos, bomberos, cocineros, etc., junto a otros de menor especialización, así como limpiadoras, camareros, jardineros, repartidores, etc., son con unos sueldos que eran muy superiores a lo que existía en el mercado laboral español, también supuso un notable impacto para la pequeña economía local de Torrejonera. Y podemos concluir que la base trajo consigo aspectos positivos y negativos. Entre los aspectos positivos, el optimismo vital de quienes obtuvieron un puesto de trabajo en la base por ser mejor retribuido que sus paisanos en otros ajenos a ella. O el desarrollo del comercio de contrabando, que propició el disfrute de productos desconocidos para los habitantes de Torrejón. O también, prescindiendo de otras consideraciones, fundamentalmente la cesión de soberanía y trascendiendo el ámbito local, la construcción de las bases a nivel tecnológico fue una gigantesca inyección para la industria española, por lo que se considera que esta fue el punto de arranque de la ingeniería moderna española. Eso en cuanto a los aspectos positivos. Y en cuanto a los aspectos negativos, pues el atronador ruido provocado por los aviones, que en su momento de mayor actividad registraba una media de 125 movimientos aéreos diarios. 125 movimientos aéreos diarios, lo que suponía un despegue o aterrizaje cada 10 minutos. La contaminación acústica superaba en gran medida el límite de decibelios establecido por la normativa vigente. También la colisión de la convivencia pacífica de dos pueblos con culturas y modos de vida diferentes, observables en actividades de la vida cotidiana. En tercer lugar, la inapreciable influencia económica en el comercio local del gasto diario de los americanos, pues todo se suministraban a través del economato de la base. En cuarto lugar, la nula aportación económica al presupuesto municipal del ayuntamiento, al estar la base exenta de pagar impuestos. Solo en los últimos años se pudo lograr que pagaran el impuesto municipal de circulación de vehículos aquellos propietarios del segundo vehículo que tuvieran, nunca del primero. Y, por supuesto, la exposición, que no llegó a ocurrir, a posibles accidentes de las aeronaves en su vuelo sobre la población. Aspectos positivos y aspectos negativos que hemos dicho. Y ahora, si me lo permiten, pues simplemente ya antes de acabar, anticipar la próxima conferencia, que será el 20 de abril de este año 23, sobre el otro gran hito histórico de Torrejón de Ardoz, los dos grandes hitos de la segunda mitad del siglo XX en Torrejón de Ardoz, que fue también la creación de los polígonos industriales. La base aérea, por un lado, es la que fomenta el que aquí lleguen los polígonos industriales, y ambas situaciones van a favorecer extraordinariamente lo que va a ser el desarrollo social y económico de Torrejón, creando una ciudad de 135.000 habitantes en la que tenemos ahora la fortuna de vivir. Y muchas gracias por su atención. Y ahora, pues, si quieren pueden hacer en la base había hospital. Entonces, durante 20 años, los únicos torrejoneros que nacieron fueron americanos. Porque los que nacíamos en Torrejón nos íbamos a los hospitales, y en el registro ponía el hospital donde habías nacido. Ya era Madrid, después era La Paz, o luego más adelante Alcalá de Henares. Pero los americanos nacían en Torrejón, y así lo ponían en su carnet. Con los torrejoneros, luego con el tiempo lo conseguimos. Que pusieran a nuestros hijos nacido en Torrejón de Ardoz. Bueno. Si nacía en Alcalá, ponía Alcalá de Henares en el hospital. Bueno, algunos nacimos en nuestras casas en Torrejón, y en nuestro registro consta que hemos nacido en Torrejón, ¿eh? Yo, También. por ejemplo, nací en el 59 y vino la comadrona a casa. Pero a partir del 60 ya, los que nacían en Torrejón en los hospitales eran los americanos. Pues muchas gracias por esa información, Enrique y Yolanda. Es cierto que es así, y por supuesto ya podemos anticipar también que estamos trabajando, a ver si es posible elaborar pues
un libro en el que cuente parte de la historia de Torrejón, y cuando hablemos del siglo XVIII, ahí vamos a exponer que evidentemente se nacía en casa. No había, en el siglo XVIII, por supuesto, no había hospitales. Bueno, aquí sí teníamos 2 hospitales en Torrejón, pero eran, más que hospitales, eran lugares de hospedaje para que, como Torrejón es un lugar de paso, es un lugar de camino entre Madrid y Zaragoza, pues muchos de los viandantes se les hacía tarde, se les echaba la noche encima y venían a parar a Torrejón. Y ahí había 2 hospitales, uno era de Nuestra Señora de la Consolación y otro del Señor San Sebastián. Pero allí era una especie de acogedero que tenía algún camastro, algo de paja y poco más para abrigarse y para poder pasar la noche, pero no un hospital en lo que tenemos entendido hoy día, donde van a nacer los niños. Antes se nacía en casa, la comadrona es la que atendía y por lo tanto la comadrona siempre que hubiera, que normalmente había, pero no siempre había. Y si no, la vecina, pues es la que echaba una mano para poder ayudar a la parturienta. Gracias por esa aportación, Yolanda. Bueno, Una cuestión, has citado en la conferencia, bueno, quiero felicitarte por la conferencia, es genial, desde su punto de vista histórico, fantástico, muy bien. Y quería hacer una especie de solicitar una aclaración. En la expropiación de los terrenos de la ubicación actual de la base aérea, aunque inicialmente había un aeródromo que estaba anexionado en el INDA, pero es cierto, creo tener entendido, que la otra parte de los territorios de los terrenos pertenecían a la Casa Grande, por antiguos viñedos de la Casa Grande. Si fueron expropiados y si había propietarios particulares posteriores, ¿de qué forma fueron indemnizados? ¿Fueron expropiados bien o por la baja? Porque claro, luego, como tú bien sabes también, en Torrejón, con la llegada de los polígonos industriales, esos terrenos fueron vendidos a con un gran montante de dinero. Creo que ocurrió lo contrario con la base aérea, ¿puede ser, sí o no? Bueno, pues no tenemos aquí entre nosotros a una persona que iba a haber venido, pero que me dijo que celebraban hoy una misa en honor a su hermano que falleció hace un mes y que por eso disculpaba su asistencia. Que de Torrejón, que todos lo conocen, y que es Pepe Moreno. Lo digo porque cuando le comenté esto me dijo: no sabes la cantidad de dinero que los propietarios de esos terrenos, que no producían más que trigo, cebada y a veces algo de centeno, y que no salíamos de la miseria los agricultores, no él era chico, sino sus padres y abuelos, que cuando nos indemnizaron nos pusieron en casa. Es decir, por supuesto la indemnización fue de acuerdo con lo que eran las normas de indemnización correspondientes de entonces, no como cuando se hicieron los polígonos industriales, que ahí ya era otra cosa distinta, porque era comprar un particular a otro particular, o una empresa que construía a un particular. En la base de Torrejón, los terrenos fueron sí, bueno, evidentemente, por supuesto, se hizo una indemnización correspondiente y se les pagó el justiprecio que venía entonces fijado en las normas del Estado. Eso fue la realidad. Los terrenos eran de la Casa Grande, pues parte de los terrenos eran de la Casa Grande, puesto que la Casa Grande era la mayor propietaria rural de Torrejón de Ardoz durante todo el siglo XVIII y parte del siglo XIX. Es decir, que lógicamente así fue. Esos estaban ubicados en la zona que se denominaba Carramolino, principalmente, y que afectaba también a parte de Ajarvir, a parte de Paracuellos y a parte de Alcalá, lo que son los espinazos que lindan con el término municipal de Torrejón. Yo creo que no quedaron descontentos, pero no te puedo decir exactamente las cifras. Si hubiera estado aquí Pepe, seguramente sí que se lo habríamos... Bien, pero ya está de alguna forma contestado de que les pusieron en casa, de alguna forma indica que les pagaron bien. Por lo menos que se quedaron contentos porque pensaban que con eso estaban sacando muchísimo más que con muchos años de cosecha. Pepe Moreno, que está su hermano, es el que estaba el director de la revista de Julio, Luis Moreno. Luis, es el que ha fallecido hace un mes. Sí, el que
Era el director de la revista de Juntos. Correcto. Pues ha fallecido hace un mes y por eso hoy celebraban un Y aniversario. salió en todos los periódicos de Tirada Nacional, Luis Moreno. Sí. Bueno, pues nada, les agradezco mucho su asistencia, su paciencia. Discúlpenme que me haya alargado más de lo debido quizás. Y nada, les espero para la próxima, el 20 de abril. No será aquí, será en el Salón de Actos de la Casa de Cultura, en la calle Londres. Muchas gracias.